Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear este top en tejido tipo punto de sudadera. Ahora lo veremos mejor, pero antes recordaros que por una suscripción de tan solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje, de sus acabados de costura, para que practiquéis desde vuestra casa, a vuestro ritmo, como queráis, que mejoréis vuestro patronaje, proyectos inspirados en pasarela, en fin, un montón de cosas. Dicho esto, como os comentaba, ahora veremos el tejido, porque dependiendo del que tengáis puede tener más o menos elasticidad y esto puede afectar a cuánto tengáis que reducirle al patrón. Para este vídeo vamos a usar el patrón base de delantero, de espalda y de manga. ¿Qué os digo normalmente? Que cuando hacemos una blusa, primero hacemos la transformación de lo que es el cuerpo, por si tenemos que transformar la sisa, hacerla más grande o más pequeña, y después, cuando ya tenemos hecha la transformación del cuerpo, sacamos el patrón base de la manga. Pero esta vez vamos a coger directamente nuestro patrón base de manga también, que se corresponde a nuestro patrón de cuerpo base. Dicho esto, vamos a ello. Como os comentaba en la entradilla, el tejido que voy a utilizar es punto de sudadera. Pensar en un jersey, en una sudadera, pues ese tejido. Este tejido es elástico sobre todo en la trama, por lo tanto es súper importante cortar los patrones al recto hilo. He cortado un trocito de 20 centímetros de largo. Y ahora lo voy a estirar para ver cuánto cede el tejido sin quedar mal, sin digamos estirarse demasiado que visualmente quede feo. Más o menos unos 3-4 centímetros por 20 centímetros de distancia se puede estirar, vamos, 3-4 centímetros de más. Esto lo tendremos en cuenta ahora para darle los entalles al patrón. Primero, en el patrón de delantero, la pinza de pecho os la trasladáis al talle para que no nos moleste. Tenéis que tener marcada la línea de referencia de pecho, de contorno de pecho, la altura. Esa os viene en el patrón base. Y de ahí hacia arriba marcaremos una altura de 12 centímetros. Haremos una perpendicular respecto al centro delantero. Y podéis cerrar también, digamos, la caja del patrón prolongando la línea de cintura desde el centro y la de costado hacia abajo. De todas maneras, ese costado luego lo vamos a modificar. La pinza en sí se elimina. Medimos del centro delantero a la sisa. No llega a 20. Ya habíamos dicho que cada 20 centímetros le podíamos quitar unos 3-4 centímetros, así que le voy a quitar ahí en la sisa unos 2 centímetros. Y en el costado, como sí que pasa de 20, le voy a quitar 3,5 para entallar. Ahora mismo tenemos los entalles superiores, pero hay que tener en cuenta que la zona de la cintura no la tenemos todavía ajustada. Tenéis que medir vuestra cintura y pongamos, por ejemplo, como en un patrón base de la talla 38 que mide unos 65 centímetros, si dividimos 65 entre 4, nos dará en torno a 16 centímetros, y a esos 16 centímetros aún hay que entallarle un par de centímetros más por el tejido elástico, así que marcamos la distancia, esos 14 centímetros en la cintura, y para el costado, que no nos quede tan largo, vamos a medir la línea original de cuando habíamos trasladado la pinza del contorno de nuestro costado real. Si tenéis mucho pecho, podéis alargarlo un poco, podéis alargarle un par de centímetros, porque si no en el centro delantero os puede quedar un poquito corto al haber acortado el talle. Redibujamos la curva de la sisa con los nuevos puntos. En el bajo le damos 2 centímetros de margen de costura
en el costado y en la sisa 1 centímetro y en el escote 1,5. En el centro delantero va a lomo, así que no le damos nada. Cortamos el patrón con el margen de costura ya incluido. Por favor, recordar que los talones, las esquinas en los patrones y tal, en los dobladillos se cortan de una manera especial. Tenéis un vídeo en el que se enseña esto. Pasamos a la espalda y vamos a coger como referencia nuestro delantero y le doblaremos el margen de costura hacia adentro para que tengamos el contorno original del patrón sin el margen de costura. Vamos a hacer coincidir el centro delantero con el centro espalda. Lo importante es que coincida la línea vertical de centro espalda y centro delantero. Hacemos también una línea perpendicular al centro espalda para marcar la altura de la bajada de sisa. Y hacemos coincidir la bajada de sisa del delantero con la altura de la bajada de sisa de la espalda y haciendo coincidir a la vez el centro delantero y centro espalda, la línea. Donde quede la altura, dibujamos el contorno de costado y del bajo del patrón delantero lo usamos igualmente para la espalda. También el del escote, aunque la altura del escote la podríais cambiar si quisierais, podríais darle más o menos. Eso sí, en la altura, en el ancho de escote, en la espalda le doy 0,7 más de amplitud. Volvemos a redibujar la sisa. Y este patrón de espalda ya está. Tenemos que darle el mismo margen de costura que en el delantero. Habíamos dicho que en el bajo le daremos 2 centímetros de margen de costura. En el costado y en la sisa le daremos 1 centímetro. Y en el escote le daremos 1,5. En el centro espalda también va a lomo, porque esta prenda, al ser elástica, no lleva ni cremallera ni ningún tipo de cierre. Recortamos este patrón también y vamos a la manga. Tenemos nuestra manga base, vamos a coger primero el delantero, nos medimos la distancia de la sisa y trasladamos esa distancia desde el costado de la manga en el lado del delantero. Con un piquete en el contorno de la sisa lo situamos y en la espalda lo mismo, trasladamos la distancia a la manga. Unimos esos 2 piquetes y lo que es la parte del contorno de sisa ya lo tendríamos listo, y de largo de manga le vamos a dar 3 centímetros desde la base de la copa. Esta sería en sí la formita que nos queda de la manga. Ahora bien, si quisiéramos entallarla o hacerla más grande porque lo necesitáramos, por ejemplo, medimos esa parte de ahí y vemos que nos tiene que acoplar en la parte exterior del brazo, vamos de axila, del delantero de la axila a detrás de la axila. Y luego toda la parte del bajo nos tiene que caber dentro de lo que es nuestro contorno de brazo. Si vemos que nos va bien, tened en cuenta que la manga no nos tiene tampoco que quedar súper apretada en el brazo. Yo lo voy a dejar así, tal cual, con el patrón base de manga. Si lo queréis entallar un poquito, en el centro simplemente cortáis por ahí, y si le tenéis que quitar 1 centímetro, 2 centímetros, lo cerráis por ahí. Pero tened en cuenta que lo que es la manga, para que no nos moleste a la axila y en el movimiento, tampoco tiene que ir súper ajustado. Con que la distancia
nos quede acoplada en el brazo es suficiente. En la parte de arriba le daremos un dobladillo de 1,5 cm porque debe coincidir con el del escote. En la parte del recorrido de sisa le daremos 1 centímetro para que coincida también con el del cuerpo, en los costados 1 centímetro y en el bajo 1,5 centímetros también para dobladillo, un poquito más pequeño que en lo que es el bajo del top. El recto hilo coincide con la línea central del patrón de la manga. Cortamos y pasamos todas estas piezas a tejido. Repito, es importante que el recto hilo esté bien situado en el tejido, porque todos los tejidos no son igual de elásticos en la trama que en la urdimbre. El delantero y la espalda lo cortaremos una vez cada uno porque van al lomo, la manga la cortaremos 2. Como el patrón del delantero y de la espalda se parecen bastante, voy a poner un alfiler en el delantero para saber qué es esa pieza. Y colocamos delantero y espalda derecho con derecho. Vamos a coser con la remalladora de 3 hilos para conservar elasticidad. Si no, pues tendréis que hacerlo con la máquina plana, pero simplemente comentar que no va a tener la misma elasticidad cosiendo con máquina plana que con una remalladora. En todo caso, cosemos los costados del top y el costado de las mangas. También las doblamos derecho con derecho y hacemos esa pequeña costura. Vamos a juntar la manga con el top por la sisa. Aseguraros de qué lado es el delantero y cuál la espalda, tanto en el top como en la manga. Hacemos coincidir la costura de costado derecho con derecho. Sujetamos con alfileres tanto en esa costura como en los extremos de delantero y espalda y pasamos también un remallado por todo este pequeño contorno, por este semicírculo que se nos crea en la sisa. El top en sí ya está montado, lo que nos queda es hacer los dobladillos del escote, del bajo de las mangas, del bajo del top. Yo prefiero dejarlo sin remallar para ahora cuando hagamos el dobladillo pasar el zigzag y que el zigzag pase justo por encima del escalón del dobladillo para mantener más elasticidad. Pero también podemos remallar todo el contorno con cuidado de no estirar cuando remallamos porque si no lo desbocamos. Y después pasar el zigzag por encima. Lo que pasa es que el remallado le resta un poquito más de elasticidad, es decir, un remallado en sí al coser nos conserva elasticidad, pero tiene más elasticidad únicamente una costura que solo tiene un pespunte de zigzag que una costura, o sea que un dobladillo que tiene remallado más pespunte de zigzag. Cuando más cosas le ponemos, más resistencia va a hacer la prenda. Vamos marcando nuestro dobladillo y fijaros que justo por encima voy haciendo la puntada de zigzag, de manera que voy sobrehilando y marcando el bajo a la vez que coso en un solo pespunte. Esto lo hacéis tanto en las mangas como en el bajo del top como en el escote.
Y listo, con esto tenemos acabado nuestro top de estilo deportivo, de estilo casual, para verano, lo que queráis. Ya veis además que conserva perfectamente la elasticidad para que nos lo pongamos sin problema. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle like o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.